but not silenced. I have not been silenced. I will not be silenced. I am not going to be one that is going to allow this to take place and not speak up and speak out and say to the world that this has to change. We are normalizing not just hate, but we are normalizing these signals to persons who may not be as stable as I would like for them to be, who will then proceed to do something to harm someone. Yes, when you come to my office, the first thing you see is a person with a gun. Según la información disponible en registros públicos, declaraciones oficiales y cobertura institucional reciente, el debate político en Estados Unidos se ha intensificado de nuevo en torno a dos movimientos paralelos que han acabado conectándose en el espacio público. Por un lado, han surgido divergencias abiertas entre el presidente y uno de sus principales donantes de campaña. Una relación que anteriormente se había descrito como estrecha y marcada por un acceso frecuente a los círculos decisorios del gobierno federal. Por otro lado, volvieron a ganar visibilidad las iniciativas parlamentarias relacionadas con la responsabilidad política del jefe del Ejecutivo, incluyendo discursos y resoluciones que mencionan la posibilidad de un juicio político presentadas por miembros del Congreso que ya habían defendido esta vía institucional desde periodos anteriores. En lo que respecta al conflicto entre el presidente y el gran donante, los elementos fácticos conocidos indican que la ruptura se hizo pública tras las divergencias relacionadas con un amplio paquete de gastos federales debatido en el Congreso. Según declaraciones atribuidas al propio presidente, parte del descontento del empresario estaría asociado a la retirada o revisión de las políticas de incentivo al sector de los vehículos eléctricos, así como a recortes presupuestarios a gran escala que afectarían a programas que anteriormente se beneficiaban de inversiones públicas. Estas afirmaciones se hicieron en entrevistas y declaraciones públicas, pasando a formar parte de la actualidad política y económica. Los analistas observan que, aunque el presidente ha enmarcado el conflicto como un desacuerdo en materia de política pública, la relación entre los grandes financiadores de campañas y los gobiernos en Estados Unidos suele implicar expectativas informales de influencia, acceso y alineamiento estratégico que no siempre se explicitan en términos institucionales formales. La legislación electoral estadounidense establece límites a las donaciones y normas de transparencia, pero no elimina por completo la influencia política indirecta que ejercen los grandes financiadores, especialmente cuando estos tienen empresas con intereses regulatorios relevantes. En este contexto, el distanciamiento público entre el presidente y un donante de gran visibilidad reavivó antiguos debates sobre los límites éticos e institucionales de la relación entre el poder económico y el poder político. Los observadores señalan que, aunque los conflictos de esta naturaleza no son inéditos, tienden a tener mayor repercusión cuando involucran a figuras de proyección nacional y cuando se producen en momentos de tensión legislativa. Paralelamente a este enfrentamiento, se produjeron movimientos relevantes en el ámbito del Congreso que volvieron a situar la destitución en el centro del debate público. Los registros oficiales de la Cámara de Representantes indican que el diputado Al Green, representante de Texas, utilizó el Pleno para defender la apertura de procedimientos de responsabilidad política contra el presidente. Green tiene un historial documentado de iniciativas similares, ya que presentó artículos de destitución durante el primer mandato presidencial, en un período en el que el tema era tratado con cautela por gran parte de la dirección demócrata. Sus recientes declaraciones se produjeron durante las sesiones ordinarias de la Cámara y fueron acompañadas de la presentación de resoluciones formales, que posteriormente se sometieron a votaciones procedimentales. Desde el punto de vista institucional,
Es importante aclarar que los discursos en el Pleno y la presentación de resoluciones individuales no inician automáticamente un proceso de destitución. El mecanismo constitucional prevé que la Cámara de Representantes debe aprobar, por mayoría simple, artículos específicos de destitución para que el proceso avance. Solo después de esta etapa se puede remitir el caso al Senado, responsable del juicio y de la eventual condena. En este momento, según los registros públicos, las iniciativas asociadas a las recientes propuestas han sido archivadas mediante mociones reglamentarias, un instrumento ampliamente utilizado para interrumpir la tramitación de medidas consideradas políticamente inconvenientes por la mayoría. Aún así, los datos oficiales de las votaciones revelan que un número significativo de parlamentarios demócratas se posicionó en contra del archivo de estas propuestas, optando por permitir que al menos avanzaran para su debate. Este aspecto ha sido destacado por los analistas políticos como un indicio de un cambio parcial en el comportamiento interno del partido, aunque no hay consenso sobre el alcance de esta señal. Algunos observadores interpretan el episodio como una estrategia de registro político, en la que los parlamentarios buscan dejar clara su posición institucional, incluso sin expectativas inmediatas de éxito procedimental. Este movimiento se produce en un entorno de alta polarización entre el Ejecutivo y el Legislativo, en el que los instrumentos previstos por la Constitución se utilizan no solo con miras a obtener resultados, sino también como formas de marcar posiciones políticas y construir narrativas institucionales a largo plazo. Los expertos en derecho constitucional señalan que las iniciativas de destitución pueden cumplir múltiples funciones, entre ellas la producción de documentación oficial, la delimitación de responsabilidades políticas y la señalización al electorado, independientemente de la probabilidad de destitución efectiva del presidente. Además, el debate actual se inscribe en un contexto más amplio de cuestionamientos sobre el alcance de los poderes presidenciales, especialmente en áreas sensibles como la política exterior, el uso de la fuerza militar y la relación con los órganos de control. Aunque estos temas suelen aparecer asociados en el discurso político, los analistas destacan que cada uno de ellos tiene sus propios fundamentos jurídicos e institucionales. En el caso del uso de la fuerza, por ejemplo, la Constitución atribuye al Congreso la facultad de declarar la guerra, mientras que el presidente ejerce la función de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. A lo largo de las últimas décadas, este equilibrio ha sido reinterpretado por sucesivas administraciones, lo que ha generado debates recurrentes sobre los límites de la autoridad ejecutiva. En el plano de la comunicación política, otro elemento que contribuyó a la visibilidad del debate fue el uso intensivo de declaraciones públicas y plataformas digitales por parte del presidente y sus críticos. La rápida difusión de estos mensajes amplió el alcance de las controversias y dificultó la separación entre las posiciones políticas retóricas y las implicaciones institucionales. En el Congreso, existen divergencias sobre hasta qué punto este tipo de comunicación puede o debe considerarse como fundamento para la responsabilidad formal, lo que refuerza la ausencia de consenso en torno a las iniciativas en curso. En resumen, los acontecimientos recientes reflejan la superposición de tensiones políticas, disputas institucionales y conflictos de intereses que caracterizan el panorama actual de Estados Unidos. El distanciamiento público entre el presidente y un gran donante, sumado a la reanudación de las iniciativas parlamentarias de destitución, no constituye por sí solo un proceso institucional concluido o en fase avanzada, pero indica un entorno en el que los mecanismos de control y los límites del poder ejecutivo vuelven a ser ampliamente debatidos. El desarrollo de estos temas sigue estando condicionado por las futuras decisiones del Congreso,
la evolución del debate público y la dinámica interna de los partidos. Elementos que siguen abiertos y sujetos a múltiples interpretaciones. La reactivación del debate sobre el juicio político se produce en un contexto institucional que no puede entenderse sin hacer referencia a la historia reciente de este instrumento en los Estados Unidos y a las dinámicas políticas que determinan su uso. Según los registros oficiales del Congreso y los análisis académicos consolidados, el juicio político siempre ha funcionado menos como un mecanismo puramente jurídico y más como un proceso político de rendición de cuentas, en el que la interpretación de los hechos y la correlación de fuerzas partidarias desempeñan un papel determinante. Esta característica quedó patente en los dos procesos anteriores que involucraron al actual presidente durante su primer mandato, cuando la Cámara de Representantes aprobó artículos de destitución. Pero el Senado optó por la absolución en un entorno de fuerte alineamiento partidista. Esta historia influye directamente en la forma en que los parlamentarios evalúan las iniciativas actuales. Para parte de los legisladores y analistas, la probabilidad de una destitución efectiva sigue siendo limitada mientras el Senado no presente una mayoría dispuesta a romper con el liderazgo partidario del presidente. Para otros, sin embargo, el valor del juicio político no se limita al resultado final, sino que incluye la capacidad de producir un registro institucional, explicitar conflictos constitucionales y establecer parámetros de conducta para el ejercicio del poder ejecutivo. Es en este punto donde muchos observadores sitúan la estrategia adoptada por los parlamentarios que insisten en el tema, incluso ante las perspectivas inciertas de un avance formal. Las resoluciones y discursos recientes difieren de iniciativas anteriores no solo por el momento político en que surgen, sino también por el alcance de las cuestiones planteadas. En lugar de centrarse en un único episodio delimitado, como ocurrió en procesos anteriores, tienden a reunir diferentes frentes de contestación al comportamiento presidencial. Entre estos frentes se encuentran decisiones administrativas controvertidas, disputas con órganos de control, posiciones públicas consideradas inadecuadas por parte del legislativo y acciones de política exterior que han planteado dudas sobre el respeto de las prerrogativas del Congreso. Según los analistas, este enfoque más amplio busca caracterizar un patrón de gobernanza, aunque también es objeto de críticas por diluir el enfoque jurídico del proceso. En el ámbito de la política exterior, uno de los puntos más citados se refiere al uso de la fuerza militar sin autorización legislativa explícita. La Constitución de los Estados Unidos establece que corresponde al Congreso declarar la guerra, mientras que el presidente, como comandante en jefe, dirige las Fuerzas Armadas. A lo largo del tiempo, esta división ha sido reinterpretada por sucesivas administraciones, especialmente después de conflictos armados de corta duración u operaciones clasificadas como limitadas. La resolución sobre los poderes bélicos, aprobada en la década de 1970, intentó imponer límites más claros, exigiendo la comunicación y la autorización legislativa en determinadas circunstancias. Sin embargo, su aplicación práctica sigue siendo controvertida, y presidentes de diferentes partidos han adoptado interpretaciones amplias de sus poderes, lo que convierte el debate actual en parte de una controversia institucional de larga duración. Otro eje relevante es la relación entre el Ejecutivo y el sistema de supervisión y control, que incluye investigaciones legislativas, decisiones judiciales y la actuación de organismos independientes. Los parlamentarios que defienden iniciativas de rendición de cuentas argumentan que se han acumulado episodios en los que el presidente habría tensado esos límites, ya sea mediante cuestionamientos públicos a la legitimidad de las investigaciones o mediante disputas administrativas con organismos federales. Los críticos de esta interpretación sostienen que los conflictos entre los poderes forman parte del You don't hand matches
to an arsonist, discrepancias and you don't give power to an angry left-wing. motivo para la destitución. Esta divergencia ilustra la dificultad de establecer criterios objetivos ampliamente aceptados para la rendición de cuentas presidencial. A nivel partidario, los registros de votación en la Cámara indican que una parte significativa del Partido Demócrata está dispuesta a apoyar, al menos de manera procedimental, iniciativas relacionadas con la destitución. Este dato ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos analistas lo ven como una señal de que el partido ha pasado a considerar el tema menos costoso electoralmente que en momentos anteriores, especialmente ante un electorado más polarizado. Otros argumentan que el apoyo refleja más la presión de las bases partidarias comprometidas que una estrategia coordinada de la dirección. Por lo tanto, no hay consenso sobre si este movimiento representa un cambio duradero o una respuesta circunstancial al entorno político. Por parte de los republicanos, la reacción institucional se ha centrado en el uso de mecanismos reglamentarios para impedir el avance de las propuestas. La moción de archivo, utilizada para interrumpir la tramitación de las resoluciones, es un instrumento legítimo y ampliamente previsto por las normas de la Cámara. Los defensores de esta estrategia afirman que evita la politización excesiva del juicio político y preserva la estabilidad institucional. Los críticos, por otro lado, sostienen que el uso recurrente de estos mecanismos impide el debate sobre el fondo y reduce la transparencia del proceso legislativo. Esta tensión entre la eficiencia procedimental y la deliberación sustantiva es un tema recurrente en la literatura sobre el Congreso. Estos debates institucionales se producen simultáneamente a tensiones más amplias en el sistema político, incluyendo cuestionamientos sobre la financiación de campañas, la influencia de los grandes donantes y posibles reajustes en el espectro partidario. Las declaraciones públicas de figuras del sector privado que sugieren la creación o el apoyo a alternativas políticas fuera de los dos grandes partidos han reavivado los debates sobre la viabilidad de terceros partidos en Estados Unidos. Los analistas recuerdan que el sistema electoral mayoritario y el diseño de las normas de financiación crean barreras significativas para los nuevos partidos, lo que históricamente ha limitado su impacto a nivel nacional. Aún así, la recurrencia de estos debates se considera un indicio de insatisfacción con el statu quo político. En este contexto, el debate sobre el juicio político no puede analizarse de forma aislada, sino como parte de un conjunto más amplio de disputas sobre la gobernanza, la legitimidad institucional y el equilibrio entre los poderes. Según los expertos, la intensidad de estas disputas tiende a aumentar en los periodos preelectorales, cuando los parlamentarios buscan posicionarse de manera más clara ante sus electores. Al mismo tiempo, la ausencia de resultados inmediatos refuerza la percepción de que el proceso sigue abierto, sujeto a cambios a medida que surgen nuevos hechos, se toman decisiones institucionales y el entorno político sigue evolucionando. Las posibles repercusiones de este conjunto de acontecimientos siguen siendo indeterminadas y están vinculadas a un amplio conjunto de factores institucionales, políticos y jurídicos que aún se encuentran en proceso de maduración. Desde el punto de vista formal y procedimental, según los registros públicos disponibles hasta el momento, no se constata la existencia de un proceso de destitución que haya avanzado de manera significativa en la Cámara de Representantes. Las iniciativas más recientes se han limitado a las etapas iniciales previstas en el reglamento interno, lo que hace que cualquier interpretación sobre las consecuencias inmediatas o los resultados definitivos siga siendo una posibilidad teórica. No obstante, la repetición de discursos, propuestas formales y votaciones relacionadas con el tema contribuye a la constitución de un acervo institucional que podría adquirir relevancia en el futuro.
ya sea para análisis históricos o para debates jurídicos o políticos en momentos posteriores. En el Senado, órgano constitucionalmente responsable de juzgar un eventual juicio político aprobado por la Cámara, la configuración actual de las fuerzas partidarias sigue siendo un elemento decisivo. Incluso si los artículos de juicio político llegaran a ser aprobados en algún momento, el requisito constitucional de una mayoría calificada para la condena representa un obstáculo significativo. Los expertos en procesos legislativos destacan que, en contextos de polarización acentuada, la disposición de los senadores a contrariar las orientaciones partidarias tiende a ser reducida, lo que disminuye la previsibilidad de cualquier resultado. Este escenario sustenta la interpretación de que, en las condiciones actuales, el juicio político funciona más como un instrumento de presión política y de registro institucional, que como un mecanismo con efectos concretos asegurados. Otro aspecto que se menciona con frecuencia en el debate público se refiere al papel del vicepresidente J.D. Vance y su posible relevancia en escenarios de sucesión. Desde el punto de vista constitucional, la sustitución del presidente solo se produciría en circunstancias específicas, como la renuncia, la destitución tras una condena en el Senado o la incapacidad formalmente declarada, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Constitución y la 25ª enmienda. Según la información oficial disponible, no hay ningún procedimiento en curso que apunte a la activación de este tipo de transición. Por lo tanto, las referencias a este escenario deben entenderse como especulaciones políticas, recurrentes en períodos de inestabilidad institucional, y no como un reflejo de mecanismos formales efectivamente activados. El debate en curso también suscita reflexiones más amplias sobre los efectos acumulados de las frecuentes iniciativas de rendición de cuentas en la percepción pública de las instituciones. Para los defensores de estas iniciativas, la insistencia en el tema refuerza la idea de que el presidente sigue sometido a una supervisión continua y que la separación de poderes sigue funcionando. Para los críticos, existe el riesgo de desgaste del instrumento, lo que podría comprometer su legitimidad y reducir su eficacia en situaciones futuras que exijan una mayor convergencia política. Esta tensión entre el uso recurrente y la preservación del peso institucional del juicio político es ampliamente discutida en la literatura académica y en el debate político de los Estados Unidos. En el ámbito de las relaciones entre el poder económico y el poder político, el distanciamiento público entre el presidente y un importante financiador de campaña reavivó los debates sobre la financiación electoral y el acceso a las estructuras gubernamentales. Aunque el marco legal establece límites claros para las donaciones e impone requisitos de transparencia, los investigadores observan que la influencia indirecta de los grandes financiadores sigue siendo una característica estructural del sistema político. El episodio reciente pone de manifiesto cómo estas relaciones pueden convertirse en fuentes de inestabilidad cuando no se cumplen las expectativas de alineación o influencia, aunque no haya indicios formales de ilegalidad. En este contexto, el debate se centra menos en posibles infracciones específicas y más en la naturaleza de las interacciones entre actores privados con gran poder económico y autoridades públicas. Desde la perspectiva del funcionamiento del Congreso, los acontecimientos recientes también ponen de relieve la importancia de los instrumentos reglamentarios en la gestión de los conflictos políticos. El uso de mociones para archivar, aplazar o suspender propuestas forma parte del funcionamiento habitual del proceso legislativo y expresa la capacidad de la mayoría para controlar la agenda. Al mismo tiempo, los críticos argumentan que el uso recurrente de estos mecanismos puede limitar el debate sustantivo y reducir la visibilidad de las divergencias institucionales. Esta tensión
entre el control de la agenda y la deliberación abierta constituye un elemento estructural del poder legislativo y tiende a intensificarse en periodos de mayor confrontación política. También existen posibles implicaciones en el ámbito electoral, aunque sus contornos siguen siendo inciertos. Los estudios en ciencias políticas indican que el impacto de los debates sobre el juicio político en el comportamiento del electorado varía en función de factores como el rendimiento económico, el nivel de confianza en las instituciones y la percepción de la legitimidad de las acusaciones. En algunos contextos, este tipo de debate moviliza a los votantes ya comprometidos, mientras que en otros puede generar cansancio o indiferencia. En este momento, no hay datos concluyentes que permitan afirmar de qué manera las iniciativas recientes influirán en las futuras disputas electorales, lo que refuerza la necesidad de cautela en la interpretación de sus posibles efectos. Desde una perspectiva más amplia, el escenario observado refleja un sistema político sometido a presiones simultáneas en varios frentes. Las controversias relacionadas con la autoridad presidencial, la supervisión legislativa, la financiación de las campañas y la comunicación política se entrelazan, creando un entorno en el que los conflictos institucionales se vuelven más frecuentes y visibles. Los analistas destacan que la capacidad de las instituciones para absorber estas tensiones sin rupturas formales representa una prueba constante para las democracias consolidadas. En Estados Unidos, esta prueba se produce dentro de un marco constitucional sólido, aunque sujeto a interpretaciones divergentes y a intensas disputas políticas. Así, lo que se observa hasta el momento no es la consolidación de un único camino institucional, sino la coexistencia de múltiples debates en curso, cada uno con su propia lógica y sus posibles consecuencias. La destitución sigue siendo una posibilidad formal, pero sin garantías concretas de avance. Las tensiones entre el Ejecutivo y los actores económicos relevantes revelan fragilidades y disputas de influencia, pero no configuran por sí solas transformaciones estructurales definitivas. El desarrollo de estos temas dependerá de las decisiones futuras del Congreso, de la eventual aparición de nuevos hechos que alteren el panorama actual y de la forma en que el debate público continúe organizándose en torno a estas cuestiones, manteniendo abiertas diferentes interpretaciones y escenarios posibles.